Vamos a mirar entonces en qué consiste la plataforma LVSIM para la simulación de sistemas eléctricos y electromecánicos. Para esto entonces vamos a hacer una pequeña descripción y vamos a hacer la primera práctica. Lo primero que vamos a ver es que esto que tenemos aquí es el espacio de trabajo. Ahí es donde vamos a poder colocar los diferentes módulos con los cuales vamos a poder hacer las prácticas. Aquí en la parte izquierda tenemos toda la variedad de módulos diferentes con los cuales vamos a hacer la práctica. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son y para qué nos sirven. Adicionalmente vamos a hacer unas herramientas que van a ser muy importantes para nuestro circuito. Una de las herramientas que vamos a ver es primero son los aparatos de medición. Estos aquí vamos a poder ver los voltajes y las corrientes. Vamos a tener entonces el osciloscopio. Eso nos va a permitir ver los voltajes y las corrientes en el tiempo. Vamos a poder ver las señales. Vamos a ver nuestro tercer elemento, que es de los primeros que vamos a trabajar, que es el análisis de fasores. Esto va a ser importante porque nos va a permitir ver no solamente la magnitud del voltaje o la corriente, sino también su fase. Por último, vamos a ver esta herramienta que tenemos aquí, que es donde vamos a poder configurar la fuente y el dinamómetro. Entonces vamos a empezar la práctica. La práctica que vamos a hacer es un circuito sencillo, un circuito serie con dos resistencias y vamos a medir la corriente y los voltajes. Esta la podemos ver a continuación. Como podemos ver, esta es la práctica de circuitos AC con cargas resistivas. Para esto tenemos aquí el diagrama de conexión y el listado de módulos que vamos a utilizar. Primero que todo, vamos a ver entonces cuáles son los módulos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el dinamómetro fuente de alimentación, código 9860-20, la carga resistiva 8611 y la interfaz gráfica de adquisición de datos. En esta es la que nos va a permitir ver las señales, vamos a graficar las señales y ver los fasores. Vamos a ver entonces en qué consiste el circuito. Es un circuito muy sencillo, simplemente lo que tenemos es una fuente de 120 voltios a la cual le vamos a medir la tensión con el primer medidor de tensión, E1. Vamos a ver que la entrada de E1 va a estar con la salida de la fuente y la salida de E1 va a estar con la entrada de la fuente. Después de la fuente vamos a ir directamente a un medidor de corriente I1. Después de la medición de corriente vamos a ir directamente a la resistencia 1. De la resistencia 1 vamos a ir a la resistencia 2 y por último volvemos a la fuente para terminar nuestro circuito. En paralelo a cada una de las resistencias vamos a colocar los medidores E2 y E3. Esto entonces es lo que vamos a montar en el circuito. Lo primero que vamos a hacer es entonces encontrar los módulos que vimos anteriormente. Entonces vamos a empezar por la fuente 8960-2, entonces ubicamos la fuente, vamos después por la tarjeta de adquisición de datos que tenemos acá 9063 y por último vamos a colocar la carga resistiva, que es esta que tenemos aquí, simplemente la vamos a arrastrar hasta acá. Vamos a ver entonces que estos son los tres elementos que vamos a necesitar para realizar el montaje. Como no necesitamos nada más y para poder trabajar mejor, simplemente vamos a ocultar los restos de los elementos. Para poder analizar el circuito, lo primero que vamos a hacer es la conexión como aparece en el diagrama. Entonces lo que vamos a hacer es que esta es la salida de la fuente. De la salida de la fuente, entonces recordemos que vamos a ir a las corrientes. Aquí tenemos, esto que tenemos aquí son las entradas de corriente. Los rojos son las entradas y los negros son las salidas de las corrientes. Tenemos dos porque una es para 4 y otra es para 40 amperios. Como la corriente que vamos a hacer es relativamente baja, simplemente la vamos a colocar en el primero para una mayor precisión. Entonces, simplemente vengo con un conductor, vengo desde la salida de la fuente hasta
la entrada al medidor de corriente. Listo. Después, ¿qué tengo que hacer? Simplemente de la salida del medidor de corriente, tengo que ir a la resistencia. Vamos a organizarlo un poco para que se vea mejor. Después, lo que tengo que hacer es que de la salida de la corriente, de la resistencia, vamos a salir a otra resistencia. Aquí tenemos un módulo de resistencias, otro módulo de resistencias y otro módulo de resistencias. Simplemente a cualquiera de ellos que pueda ir. Entonces vamos a ir a de este, vamos a ir a este de acá. Por último, de la salida del segundo módulo de resistencia, vamos a ir a el neutro o la entrada de la fuente. Este sería entonces, ya tenemos la medición de corriente y los circuitos de las dos resistencias en serie. Después de esto, lo que vamos a hacer es conectar los medidores de voltaje, que van a ser E1, E2 y E3. Vamos a colocarlos de diferentes colores para poderlos identificar claramente. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente el E1 lo vamos a colocar de color azul. Entonces simplemente venimos desde aquí, vamos a la salida de la fuente. Desde la salida vamos a la entrada de la fuente. De esta forma lo que estamos haciendo es medir el voltaje de la fuente de tensión. Después vamos a hacer ¿qué? Vamos a medir el voltaje en las diferentes cargas. Para eso entonces vamos a utilizar unos colores diferentes para podernos ubicar más fácilmente. Para el E2 vamos a utilizar el color verde. Entonces vamos a ver entonces simplemente qué hacemos. Desde aquí vamos a la resistencia, a la entrada de la resistencia. Y de aquí vamos a la salida de la resistencia. Aquí que estamos midiendo el voltaje en la resistencia 1. Después vamos a cambiar de color para poder ver otra resistencia. Ya utilizamos el verde, ya utilizamos el azul, vamos a utilizar un amarillo. Tenemos el amarillo para E3. Simplemente venimos desde aquí, venimos a esta resistencia y desde acá venimos al final de la resistencia. Hemos visto entonces, después de configurar la conexión de las cargas, vamos a mirar entonces con los diferentes instrumentos de medición. Vamos a mirar entonces el voltaje. Para eso entonces primero que todo vamos a configurar las cargas. Vamos a colocar la carga 1 y la carga 2. Vamos a encender las cargas. De esta forma ya tenemos una carga conectada a nuestro sistema. Vemos entonces aquí los voltajes, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y la corriente de nuestro sistema. Este sería los aparatos de medición. Aquí entonces vemos el osciloscopio. Vamos a ver entonces que vemos 4 señales, que son el amarillo, que es el voltaje de la fuente, el, digamos, rosado es el voltaje 1, el azul, que es el voltaje 2 de la resistencia 2, y por último tenemos esta que tenemos aquí, es la corriente. Vamos a ver varias características. Digamos, las magnitudes si son diferentes, pero si vamos a ver, vamos a utilizar esta herramienta, vamos a ver que tanto el 0 como el máximo lo vamos a encontrar en el mismo punto. Quiere decir que las magnitudes son diferentes, pero los ángulos son iguales. Estas son las características de los circuitos en serie. Por último, vamos a ver los fasores. Debido a que, como vimos en el ejemplo anterior, todas las voltajes y las corrientes están en fase, vamos a ver que todos van a estar traslapados uno sobre los otros. Entonces simplemente vamos a hacer una sola línea, pero ahí están los voltajes y las corrientes con ángulo de cero.